Frecuencia Creativa, un programa para la divulgación del diseño, la innovación y la creatividad. Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM en asocio con Diseño para la Paz y RAD Colombia. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM en asocio con el colectivo Diseño para la Paz y RAD Colombia. Estamos muy contentos, llegamos hoy a nuestro quinto capítulo de nuestra temporada, una temporada muy especial, llena de invitados excelentes, con unas grandes capacidades y unas grandes experiencias para compartir con nuestros estudiantes, y el día de hoy no va a ser la excepción. Tenemos un invitado muy especial y voy a darle paso a mi compañero Carlos desde las montañas de Pamplona. Vamos a hablar por aquí con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Qué Gusto bueno saludarte. encontrarnos de nuevo, igualmente Buenas. aquí en Frecuencia Creativa. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos siempre y en este proyecto tan bacano. Hemos tenido unos Sí, invitados súper geniales. ha salido súper bueno y la audiencia ha sido muy receptiva y vemos que las reproducciones en los medios de Facebook y en YouTube cada día crecen más, ¿no? Claro, claro que Muy, sí. Esa es la idea, que lo compartan, que sigan viendo el programa y estén disponibles pues para aprendizajes interesantes. Hoy tenemos un invitado sí. muy especial, Carlos, que yo quiero que usted le dé la bienvenida. ¿A quién vamos a tener el día de hoy? Bueno, es muy especial porque es de aquí también de Pamplona, le cuento. Nuestro invitado es pamplonés de aquí de Colombia, no Pamplona de Europa, sino Pamplona, Colombia. Y entonces eso para mí es muy especial también, ¿no? Un paisano en Frecuencia Creativa. Pues vamos a darle la bienvenida a Leonardo Peñaranda, diseñador industrial, y bueno, ya empezaremos a bombardear con preguntas y vamos a conversar con él seguramente de todos sus proyectos. Les Entonces, contamos que hoy salimos más temprano en nuestra agenda porque Leo nos está acompañando muy cordialmente, regalándonos un espacio de su tiempo porque está en Alemania y tenemos una diferencia de 7 horas, entonces era súper importante pues no ponerlo a hacer el programa a la 1 de la mañana. sí. Entonces, interesante pues que nos haya regalado un espacio. Vamos a darle paso por acá a Leo desde Alemania. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, muchas gracias por tenerme acá. Un honor estar Hola compartiendo con Leo, ustedes. Hola Tama. ¿qué más? Bien, todo bien. Bien. Qué bueno Muchas, muchas. saludarte, gracias por Sí, acompañarnos en Frecuencia Creativa, gracias por compartir este espacio con los chicos y con la comunidad universitaria que en este momento nos ve. Salimos en este momento por varias plataformas, RAD Colombia, Diseño ITM, y salimos por la Facultad de Artes de ITM también en este momento simultáneamente. Posteriormente vamos a tener 2 espacios para que se disfruten esta conferencia, pueden volverla a ver en YouTube, ITM, desde esta misma tarde, y van a poder escucharla posteriormente como un podcast en Spotify de Frecuencia Creativa. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Leo. Gracias por estar con nosotros aquí y vamos a ir conversando contigo de temas interesantes y bacanos sobre tu área de experticia. chévere, chévere. Y bueno, también muchas gracias por no ponerme a trasnochar, ¿no? No, pues es que de aquí vamos hasta la 1, son 4 horas de Ah, entrevista, no, eso entonces, le hacemos de una. Yo creo que sí, una entrevista con Leo, si la hacemos completa, pues hay 4 horas para que nos cuente todos los proyectos. Vemos que está ahí pues en su taller con todas las herramientas pues geniales, Exactamente. muy bacanas. Sí. ¿En qué ciudad estás en este momento, Leo? Estoy en Colonia, Alemania, cerca de la frontera con Holanda. ¿Y Acá. cómo vas con el alemán? ¿Te va súper bien con el idioma? Pues, pues la gente me entiende que es lo importante, ¿no? Eso de ahí para allá, pues ya ¿Cuántos eso años todo es llevas ya por ganancia. allá en Alemania? ¿Cuántos llevas por allá? Ya voy ahora para 9 años, ya 10 años a 9 años. final de este año, ya tiempito, sí, ya el tiempo se ha pasado sí, rapidísimo. Sí, ya si no le entienden en 10 años, bueno, sí, no, ya toca grave, ¿no? Ahí sí cambiar de ya, país.
hay que preocuparse, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Sí. Bien. Bueno, Javier, arranquemos así con, con las preguntas a Leo. ¿Qué le parece? Listo, sí, arranquemos con este conversatorio. De Bueno, una. Leo, usted tiene por formación es diseñador industrial. En este momento, Ujú, pues, su profesión está dedicado al diseño 3D y el ujú, término que vamos a conversar un poquito hoy, qué ujú, significa, pues, tener ujú, este cargo de Lead 3D Artist, que es ujú, un término, pues, bien interesante en la industria ujú, de los modelos digitales. En este ujú, momento trabaja para la agencia digital de Modern. ujú. Listo. Pero yo quisiera devolverme un poquito en el tiempo. Yo quisiera como conocer un poquito usted dónde estudió, dónde empezó, cómo empezó el joven Leonardo en el diseño, cómo fue el principio de su carrera. Bueno, sí, el principio es un poquito complicado porque a ver, yo inicialmente no empecé estudiando diseño industrial, yo estudié diseño industrial en la Javeriana, en Bogotá, pero inicialmente yo empecé estudiando otra cosa, yo empecé estudiando ingeniería electrónica. Y básicamente cuando yo empecé estudiando ingeniería electrónica fue porque yo me acuerdo que cuando estaba uno en el colegio, cuando estábamos en el colegio, a uno lo llevaban que a conocer universidades y todo este cuento cuando estaba uno en 11 que tenía que escoger carrera y fue una mezcla como entre lo que uno escuchaba que era lo que era bueno estudiar y lo que vi en la universidad, pues yo me acuerdo que fuimos a una universidad que tenían electrónica y habían como robots, cosas así que habían construido y yo dije, esto está muy bacano, o sea, a mí me gusta mucho porque desde chiquito a mí me gustaba mucho el cuento de los juguetes, de andar ahí creando pues cosas en plastilina y no sé qué. Yo dije, esto está chévere, está interesante, ingeniería electrónica. Y pues es una ingeniería que en teoría pues es una de las carreras que están bien vistas y no sé qué. Y bueno, el cuento es que empecé y bueno, no, por ahí no era. Fue también la cosa. Entré y yo estaba esperando hacer ese tipo de cosas y pues al principio fue puro física, matemática, cosas de circuitos, un montón de vainas que pues al final como que me frustraron, no me fue bien, fue como mejor dicho, no me encontré y bueno, estando en esas, como que en la Javeriana, ellos estaban en la Javeriana, ellos siempre a final de semestre hacen exposiciones de los proyectos. Y pues pasé una vez por la facultad de diseño y empecé a ver lo que estaban haciendo y yo dije, no, pues esto es lo que yo quería hacer siempre, o sea, esto es lo que a mí me gusta. Esto, claro, entonces veía uno allá las cosas que hacían en las clases de dibujo, en las clases de modelado, de no sé qué. Y entonces ahí como que le empieza uno a surgir la pasión y dice uno, bueno, no, acá esto es lo mío, me meto como sea y nada, y fue cuando apliqué y terminé metido ahí estudiando. 10 semestres estuve ahí. Y pues sí, al principio fue un cambio duro, porque a mí de chiquito pues sí, me gustaba dibujar y todo este cuento, pero llegó un punto donde lo dejé, como que no seguí haciéndolo. Y cuando volví a estar encontrado con este mundo del diseño fue como que volver a retomar todo eso y era pues de muchos años, yo había dejado hace muchos años y fue otra vez empezar y fue duro, no fue tan fácil, pero pues Claro, era diferente, era más diferente, porque ya era como lo que me apasionaba. Claro, claro. No era el mismo el dibujo previo a sin saber Sí, enfocado no, hacia qué que exacto. ahora estudiando enfocado. Sí, Ah, claro, no bueno, era. entonces se gradúa de la Javeriana, diseñador Ujú, industrial. sí, ajá. sí, ¿Y, exacto. y cómo ya se empieza a enrolar en el tema profesional? Después, bueno, va a estar graduado. Cuando me gradué, bueno, yo siempre, como desde más o menos que digo yo, por ahí séptimo semestre, sexto semestre, siempre mi idea fue que yo quería salir de alguna parte, no tenía claro bien dónde, y ya en los últimos semestres yo empecé a meter mucho en el cuento de diseño automotriz. Pues se van a ir dando cuenta que yo le he dado vueltas a muchas cosas en cuanto a diseño, en lo que voy a estar hablando. Entonces, como que empecé por ahí y entonces me puse a buscar como qué escuelas eran buenas en eso, dónde podía uno hacer másters, cosas así, y qué países, y pues obviamente ahí surgió como opción Alemania. Entonces, bueno, desde antes de que me graduara, como que yo empecé a ver cómo podía hacer para venirme acá a estudiar, a aprender pues de diseño automotriz y llegó un punto donde me di cuenta que había que saber dibujar muy bien si uno quería llegar a estudiar diseño de transportes. Y pues estando en la Javeriana,
sí aprendí, pero no al nivel de la gente de acá. La gente de acá era una cosa absurda, sí, no, o sea, yo me acuerdo ver esos dibujos y le dan unas ganas de llorar de lo que, comparándolo con los de uno. Sí, no, y entonces fue como, bueno, ¿qué hago? Porque para uno estudiar en las universidades acá le exigen a uno portafolio y acá las universidades no es tan como allá, acá aceptan 10 personas al año, o sea, es una vaina y se presentan 500, eso es absurdo, o sea, tiene uno que ser muy, muy bueno y tiene uno que venir y presentar pruebas, no solo portafolios, después entrevistas, o sea, mejor dicho, es como si estuvieran aplicando un trabajo por allá en Google o quién sabe dónde. Eso es con todo. Y nada, pues entonces ahí yo me puse a comprar libros, compré libros y aprenda solo y hágale y frústrese todos los días dibujando feo hasta que poquito a poco ahí uno va saliendo y pues terminé viniéndome para acá y no me metí a estudiar diseño y transportes, me metí a estudiar una maestría en diseño integrado, se llama eso, que es más como una cosa, una maestría enfocada en el diseño interdisciplinar. Y, pero después sí terminé metido en el mundo del diseño de transportes porque me surgió una oportunidad con un diseño, un estudio de diseño español que estaba abriendo un estudio nuevo en China y se querían dedicar a diseñar motos para el mercado asiático y pues no solo motos, también productos de consumo. Y ahí fue donde, pues, digámoslo así, inicié profesionalmente en el diseño, me fui para allá. Estuve un tiempo allá trabajando con ellos y bueno, ahí empezamos a hacer pues, cosas interesantes y chéveres y bueno, estar en China fue también una experiencia súper interesante porque es otro mundo, es una cosa muy, muy diferente a lo que conocemos nosotros. Claro. Pero la parte del dibujo, Leo, ¿te empezaste a formarte desde Colombia o ya cuando llegaste a Alemania? ¿Cómo fue ese No, proceso? desde Colombia porque al yo llegar a Alemania ya tenía que tener un buen portafolio para poder presentarme a las universidades y pues con lo que yo tenía estando en Colombia o sea, no lo iba a lograr. Entonces en ese entonces yo lo que hice fue, pues sí teníamos internet, YouTube y todas esas cosas, pero no estaba tan avanzado como hoy en día. Hoy en día uno puede aprender lo que quiera en YouTube, en internet. En ese entonces, pues lo que había era una página que se llamaba Car Designer News, algo así, y la gente ahí ponía sus portafolios y por los correos y uno les podía escribir. Entonces yo lo que hice fue coger y buscar gente así dura que estuviera en el medio, les empecé a escribir como, oiga, yo soy de Colombia, quiero aprender esto, no tengo ni idea, mire las cosas que hago y no sé cómo mejorarlas, ¿qué consejos me puede dar? Y le escribí, no sé, yo creo que sin mentirles, por ahí unas 150 personas. Caramba. Ajá. Y me respondieron por ahí que como 20, 25, pero los que me respondieron Claro. fue gente. Y recuerdo mucho que me respondió un alemán que estudiaba acá en la Universidad Técnica de Múnich y él estaba estudiando diseño de transportes. Entonces lo que empezamos a hacer era que él me dijo, hagamos una cosa, mándeme un dibujo a la semana y yo dibujo encima, le digo qué cosas puedo mejorar, cómo lo Qué puedo bueno. hacer. Claro, me conseguí un mentor ahí más o menos de Claro. gratis Ajá. y por ahí fue que empecé y eso fue lo que más me ayudó sobre todo. Y obviamente pues allá en Colombia conocí un par de personas que también habían estudiado diseño de transportes colombianos y también pues traté de conectarme con ellos y preguntarles cómo habían hecho, qué les había parecido la experiencia. Y todos más o menos habían pasado por lo mismo, la misma cosa de que les había tocado duro ponerse a mejorar esos skills ahí. Pero entonces la experiencia de diseño de transporte no fue en Alemania, sino en España, En China, en en China, China. En, con en, esa conexión. sí, sí. En Ajá. España Bueno, estuve un tiempo, estuve como 6 meses más o menos haciendo como un entrenamiento con ellos en el estudio ajá. y de ahí directo A a, ver, y a China. cuéntenos un poco de esa experiencia ahí en China, entonces, Sí, eso fue, antes de volver antes de volver a Alemania. eso fue bien, bien interesante porque pues yo llegué allá y yo en teoría al salir pues, del máster allá,
me encontré con que yo tenía que ser como dirigir un equipo pequeño de diseñadores, que eran como unos 5 o 6 diseñadores allá en China, porque lo que querían los chinos, porque eran unos socios chinos con el estudio español, lo que querían era traer la estética del diseño occidental allá al mercado de ellos, como para crear la diferencia en cuanto a las motos. Entonces, pero fue una odisea porque de los chinos solo hablaba uno inglés, los demás solo hablaban chinos, entonces yo tenía una traductora ahí, entonces yo le tenía que contar a ella lo que les tenía que decir y después ella se los traducía a ellos, pero obviamente ellos tienen una cultura en la que siempre tienen que adornar las cosas en cómo las dicen, no pueden decir las cosas tan directo. Y pues yo también ya venía acostumbrado de acá en Alemania a que acá uno dice las cosas como son y ya. Entonces muchas veces, sí, Una traducción doble. sí, no, y en las reuniones con los clientes también eso era a cagarse de la risa porque a todos le decían a uno que sí, 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 todo muy bonito y después a uno cuenta por detrás que no, que había un montón de problemas y las reuniones con ellos también eso era, ellos hablan de negocios es tomando, entonces se reúnen a tomar y uno se tiene que emborrachar con ellos. ¿Qué Cuando va? está, y entonces claro, entonces presentando uno proyectos de diseño, tomando, ya se pueden imaginar ahí cómo resulta eso, ya se pueden imaginar la imagen. Ahí todo tipo de negocio se hace así, Todo tipo de con su negocios, traguito. eso es cultural, eso, los negocios allá se cierran así, sea usted quien sea, venga de donde venga, entonces se reúnen a comer y a beber. Y la cosa es que ellos no beben como uno, ¿no? O sea, uno se toma las cervecitas así tranquilo, ellos no, ellos brindemos y fondo blanco, y así. Entonces, pero no, es chévere porque de una u otra forma haber estado allá me trajo donde estoy hoy en día. Claro. ¿Y algún proyecto interesante que haya quedado de esa experiencia en China? ¿Qué quedó de ese proyecto? Quedaron unas motos, pero bueno, las imágenes no las tengo acá. A ver si de pronto yo me meto a la página de ellos, del estudio español, y la muestro rápido de pronto. Que pues se están comercializando en el mercado chino y de hecho el otro día fue chistoso porque acá están llegando muchas motos eléctricas y vi una de esas acá en Alemania, pero la estaban vendiendo bajo otra marca. Acá ¿Qué va? está. Uno de los diseños que habías hecho. Sí, sí, acá Ya está. producida ahí en Alemania, ¿o? No, no, las hacen en China Y y las sí. están metiendo al mercado de... Sí, sí, pues eran así como scooters de este tipo, así. Ajá. Sí, y eso era más o menos lo que hacíamos allá y también habían clientes que hacían cosas ya muy industriales, que eran como bombas de agua, cosas así, entonces que buscaban como darle valor agregado a sus productos a través del diseño industrial, como para que no vender simplemente cosas súper técnicas, sino también ofrecerle algo más a los clientes. Entonces así, eso del diseño es muy interesante en China, sobre todo porque ellos, y además que el ritmo al que ellos van no es como el que uno está acostumbrado, ellos quieren que todo sea para allá, entonces un proyecto, por ejemplo, una moto esta se desarrollaba en 6 meses, mientras que normalmente el proceso normal de algo de esto es hasta 3 años en una empresa pues como Yamaha o algo así. Allá eso era Y, todo. y ustedes se encargaban de toda la moto, el grupo ese No, de cinco... solo de la parte conceptual, entonces era el diseño formal, por así decirlo. Se hacían los modelos en arcilla y ya después era a los ingenieros, que eso era lo chévere, porque no tocaba hacer nada de diseño en CAD ni nada de esas cosas. Era hacer como la parte divertida y ya alguna vez llegaba la parte, bueno, hay que hacer esto, hay que producirlo, bueno, háganlo ustedes. Se ¿Y lo cuántas mandaban. personas dirigías? ¿Cuántas personas era tu equipo en China? Eran cinco chinos, bueno, uno de Taiwán, eran 4 chinos y uno de Taiwán, y conmigo pues éramos 6. Era un grupo chiquito, pero era muy chévere, porque pues, se divertía uno de todas formas, si tuviera uno la barrera del idioma, pues de todos modos estaba el lenguaje del diseño que ahí más o menos se podía uno comunicar Claro, por ese medio. buenísimo. Sí, Bu- entonces. Bueno, Leo, y como el tiempo es corto y muchas cosas que queremos que nos Ujú, cuente para... ujú, eh, está en esa experiencia de diseño industrial y el ujú, tema estético, el tema formal. ujú.
Ujú, y después viene un cambio que parece drástico, esa incursión en los videojuegos. ujú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese paso? Sí, Además de cambio de país, me imagino, ¿no? Ahí ya cambia también de país. exactamente, sí. Bueno, pues resulta que estando allá, pues desde que yo estuve acá en Alemania, acá el mundo de los videojuegos es muy grande. De hecho, después de la industria de los carros, es la que más genera plata acá en Alemania. O sea, es una industria grandísima y hoy en día en muchos ámbitos incluso está superando a las de Hollywood, las producciones de Hollywood en las películas. Entonces yo me di cuenta que uno como diseñador podía trabajar en videojuegos. Yo siempre jugaba, o sea, a mí me gustaba mucho desde chiquito y me gustaba mucho el cuento de las figuras. Yo coleccionaba figuras, entonces me gustaban mucho los personajes, los superhéroes, todas estas cosas. Entonces yo apenas vi eso, yo dije, uy, o sea, se me prendió una vez como el bombillito y dije, bueno, ¿y esto cómo se hará? Y entonces volví a hacer casi lo mismo que me tocó hacer cuando me vine a Alemania, porque yo no sabía nada de cómo lo hacían en videojuegos, yo no sabía manejar los programas, yo no sabía esculpir personajes, no sabía diseñar personajes, entonces fue otra vez, bueno, busqué qué necesitan las empresas, cómo que piden en portafolios. Entonces, estando en China, un momento yo como que dije, bueno, el diseño automotriz chévere y todo, pero me gustaría hacer esto. Entonces yo lo que hacía era que por las noches después del trabajo llegaba a la casa y me ponía a estudiar, a aprender los programas y todo el cuento y empecé a hacer un portafolio mientras estaba allá por las noches en el tiempo libre y lo empecé a mandar a empresas. También se lo mandé, no sé, como a 100 empresas por ahí, más o menos. Y, Ujú. al fin me respondieron, no sé, como unas tres. Presenté por ahí 2 entrevistas y una de esas entrevistas fue como la que me dio la entrada. Pero entonces yo pasé de tener un puesto senior, más o menos, a otra vez a estar de junior, que era como un puesto así de entrada, porque, pues Ajá. claro, o sea, estaba empezando. Y pues eso obviamente para cualquiera no es tan fácil, para mí no fue fácil tampoco, porque no solo pues económicamente obviamente le pagan a uno menos, sino que no tiene uno tantas responsabilidades. De todos modos es un reto, pues algo lo que uno no estudió, que todos los días tiene uno que aprender algo nuevo, y está uno con gente que sí estudió eso, está uno en la empresa con gente que sí estudió eso, que también es chévere porque uno aprende mucho de ellos. Pero, pues no sé, yo creo que es interesante también para las personas que se den cuenta de que en teoría todo lo que uno se proponga lo puede lograr. O sea, yo soy de esos que cree que el talento no existe, sino el talento es simplemente la traducción de disciplina y constancia, porque eso Ujú. es. O sea, yo no me considero una persona que yo haya nacido con super talentos, porque no es así. O sea, yo a través de los años lo he visto porque si fuese así, mejor dicho, yo hubiera entrado a todas las escuelas de una súper fácil, pero no, o sea, yo entré porque me Luchado. tocó lucharlo Ajá. y hacerle y claro, pero pues se logra, o sea, todo lo que uno se proponga lo puede lograr si uno le mete las ganas. Si uno le mete las ganas, eso se logra. Sí, porque eso de salir del trabajo y en la noche seguir en otra cosa porque quiere lograrlo, pues es Exacto, lo que usted dice, ¿no? exacto, sí, o sea, preferir uno de irse a la casa a dibujar que irse a tomar cerveza con los amigos, bueno, que también lo hacía, obviamente, solo que pues no tan, de forma tan exagerada Como como si no estuviera haciendo eso, sí. claro, ¿Y qué te claro. gustaba de ese mundo de los videojuegos, Leo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención es que ahí yo prácticamente podía crear mundos que no existían. Es un mundo donde uno vive en la imaginación, ¿no? Como diseñador. O sea, uno, por ejemplo, cuando diseña personajes, uno puede diseñar prácticamente lo que quiere. Digamos, no es como en el diseño industrial que uno siempre va a tener los limitantes de se puede producir, qué tan costoso es, qué tan costoso es. Claro. No, acá es ¿no? Lo que salga. Acá los únicos limitantes que uno tiene a veces es dependiendo en qué plataforma se va a desarrollar el juego. Si es para celular, bueno, tiene algunos limitantes, pero son limitantes que no afectan la parte creativa, sino es más la parte técnica. Entonces, para mí yo a veces decía, no, si yo pudiera hablar con el con mi yo de 8 o 10 años, yo creo que mejor dicho,
me felicitaría porque prácticamente lo que yo hacía cuando era chiquito era hacer, no sé, bichos raros en plastilina y cosas así. Y esas me la pasaba yo todo el día con mis amigos jugando y después llegar al mundo profesional y que me pagaran por hacer eso, pues me pagan todavía por hacer eso. Es como, para mí es muy satisfactorio. O sea, no, yo creo que no cambiaría nada por esto que estoy viviendo ahora mismo. ¿Y Qué cuál fue bueno. el primer proyecto Eso. de empresa? Ese fue una empresa que se llama The Dalek Entertainment, una empresa acá alemana. Acá les puedo mostrar el proyecto. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Ya te lo Ah, comparto. Sí. Que esta fue donde entré, que fue un juego espacial, entonces era de exploración espacial y a mí, de hecho yo creo que el trabajo me lo dieron fue porque a ellos les pareció interesante que yo tuviera el background de diseño industrial, porque para lo que ellos me necesitaban era para diseñar naves espaciales y estaciones espaciales, o sea, cosas muy que en sí, así fueran imaginarias, tenían que tener cierto grado de realismo para que, pues, valga la redundancia, se vieran reales. Entonces acá pues yo pude aplicar muchas cosas de las que ya venía haciendo, entonces pues empezaba a diseñar, eso es lo que yo hablaba, entonces diseñaba uno mundos porque en este juego uno como que exploraba diferentes planetas y podía aterrizar en los planetas y en los planetas uno encontraba ruinas de aliens y cosas así, entonces pues diseñé este tipo de cosas. Esta ya era como una base terrestre en Marte, entonces digamos también diseñaba este tipo de naves y acá puedo mostrarles. Estas eran pues las naves más o menos, que eran como así de aliens y lo que a mí me gustaba mucho es que, acá les puedo mostrar en los bocetos y después les muestro más los renders, era la exploración en cuanto a diseño, porque era no solo hacer, cada nave representaba a una raza de aliens, entonces como los rasgos de estos aliens tenían que verse representados en las naves. Además de eso, pues en cuanto a la parte funcional dentro del juego, tenían que verse bien porque el juego la cámara era desde arriba, entonces la silueta tenía que leerse muy bien. Entonces no era simplemente uno sentarse y hacer garabatos y ya me pareció bonito y póngalo ahí, no, sino tenía que funcionar. Entonces era como los mismos principios que utilizaban el diseño industrial tradicional, trasladarlos a esta parte digital, porque sigue siendo un producto, solo que es un producto que no es tangible, pero pues tiene que tener sentido. Digamos, también darle una orientación a la nave para que la gente entienda hacia qué lado vuela y todas estas cosas. Y esto era más o menos lo que yo hacía. Entonces, estos eran los bocetos de exploración de los diseños. Y una vez tenía pues yo esto. Estas eran, pues, digamos, esta, por ejemplo, era una nave que representaba unos aliens que eran así como gorditos, como que eran todos así como avaros, y entonces le vendían a uno cosas, entonces como que trataba de representar eso en las naves. Y esta sí era más como de otros que eran más agresivos, entonces como que lo ve uno, lo trata uno de representar en el diseño. Entonces esta, por ejemplo, debe estar por acá. Esta es la de los aliens gorditos, de los que estaba hablando, son estas. Y esa otra es esta, por ejemplo. Entonces era de una raza que eran súper agresivos. Entonces con los colores, la parte de cómo mezclaban los colores, también trataban de representar eso. Y sí, pues ese fue como mi primer proyecto que fue para, estas eran, también ellos tenían cada uno estaciones espaciales, entonces también lo mismo, el mismo cuento. En el lenguaje formal tenía uno que saber representar eso. Era como regresarse a esa época de la plastilina, pero también a esa época inicial de la universidad, donde la exploración formal es Exactamente. lo más fuerte sin preocuparse por producción, que mercado. Exactamente, sí. Sí, entonces era muy chévere porque tuve que hacer un repaso otra vez sobre los principios de diseño, entonces Claro. entender uno cómo crear el contraste entre formas para comunicar alguna cosa, la intención que uno tenga. Entonces este fue el cuento y este fue un juego para PlayStation 4, Xbox y para computador también. Ahí fue donde empecé. Y pues sí, fue un reto porque pues yo nunca había hecho este tipo de cosas. Eh, Y sí, dime. no, no, y el paso, bueno, esto se dibuja y el paso a volverlo videojuego, después, ¿cuántas manos más necesita todo ese?
Pues ¿Cuántos? bueno, eso es un tiro largo, Claro. porque es claro, normalmente el proceso están los artistas conceptuales, que son los que hacen este tipo de, pues los diseños, después vienen los modeladores 3D, que son los que le dan forma en 3D, Mm, y en el modelado 3D se crea este tipo de cosas pues en 3D, después se le crean las texturas, que es pues la parte visual, como lo que cubre el modelo. Después de eso, pues si hay que animar el objeto, llega un animador y lo coge y lo anima. Entonces si es por ejemplo en un personaje, para animar un personaje hay que crearle un esqueleto para que se mueva de forma realista. Y entonces los que crean los esqueletos se les llama riggers. Y después pasa de los riggers a los animadores crean las animaciones. Y después todo eso pasa a los programadores, que son los que hacen que todo eso funcione. O sea, pasa por un montón de manos. O sea, y entre más grande la empresa, pues muchas más manos hay. Hay empresas de videojuegos que hoy en día tienen como mínimo en producción unos 600 artistas, más o menos. caramba. O sea, sí, es una cosa, es un trabajo bastante complejo. O sea, no es como lo que uno conocía en los 90, no, hoy en día son producciones muy, muy grandes. Menciona por aquí en el chat Andrés Morelli, y gracias Andrés por vernos y estar acompañándonos siempre en frecuencia. Menciona a Sid Mead de Blade Runner y a Daniel Simon en Tron y en Oblivion. Exacto, sí. Daniel Simon es un alemán, es un diseñador conceptual muy conocido. Y Sid Mead lamentablemente ya murió, pero él hizo muchos diseños para Star Wars y son muy, muy, muy reconocidos. Yo creo que son inspiración para toda la gente que está metida en este cuento. Súper interesante, sí. Leo, una cuestión, en ese camino de hasta 600 pasos empleados, lo que sea, usted normalmente, ¿dónde pierde ya contacto con el diseño? ¿O va hasta el final? No, eso depende de la empresa. Si la empresa es pequeña, en teoría está uno en contacto todo el tiempo. Entre más grande la empresa, está uno menos en contacto porque ya se va uno especializando más. Ya los cargos son muchísimo más especializados. Por ejemplo, hay gente que solo se dedica a diseñar vehículos, hay gente que solo se dedica a diseñar armas en juegos pues, que tienen que ver con armas, hay gente que solo se dedica a diseñar personajes o a modelarlos, pues no solo a modelarlos en 3D y así. Entonces, entre más grandes las producciones, pues es mucho más complejo en la parte de producción. Entonces, en esto donde yo empecé no era, o sea, yo estaba involucrado en todas las fases porque era una empresa pequeña, éramos solo como unas 20 personas. Ajá. Y a la que después pasé, sí ya era más grande, entonces ya era trabajado, por ejemplo, con estudios de outsourcing que en China también, entonces uno hacía los diseños ahí dentro de la empresa y se los mandaba uno allá al estudio en China para que ellos crearan los modelos, porque era mucho, había que crear a veces más de 300 modelos para una sola escena, entonces eso Caramba. dentro de la empresa pues perdí uno mucho tiempo haciéndolo, entonces era mejor como que dentro de la empresa crear más la dirección de arte y enviarle a otras personas para que empezaran a construir eso. Y uno pues estar pendiente de que lo hicieran de acuerdo al estilo que está construyendo dentro del juego y bueno, un cuento así más o menos. Y en esa empresa, una experiencia de un juego que hayas diseñado para ellos, que nos puedas mostrar. Sí, claro. Esta es la empresa. A ver, yo trabajé en estos dos juegos. Que estos juegos ya son, bueno, si carga algún día, son pues como pueden ver en cuanto a producción ya es un nivel mucho más alto. Y son juegos donde es un poco más abierto el mundo que uno explora, entonces ya hay más personajes y entonces ya acá viene la parte que yo decía, que es ahí puedo poner este video. Entonces como pueden ver acá, encuentro unas cosas muchísimo más complejas.
Y todo esto, por ejemplo, todos estos trajes mecánicos que tenían los personajes hay que diseñarlos, la ciudad, la ambientación, los efectos especiales. Es un trabajo bastante arduo que también requiere, pues, por eso tanta gente. Y sí, este es el tipo de juegos que estaba yo haciendo ahí, como para darles una idea. Y bueno, también cabe resaltar que no lo hacía yo solo, no era un equipo grande. Yo solo hacía parte de un equipo más ahí. Pero sí. Ahí la especialidad suya era los personajes o seguía siendo las No, naves. ahí era yo generalista, entonces yo apoyaba al equipo de Environment Design, que era como el que diseñaba los escenarios. Entonces, todo lo que hubiera que diseñar, entonces si había que, por ejemplo, una ocasión había que diseñar como una especie de un camión que iba a estar dentro de la ciudad, entonces me lo pasaban a mí, yo lo empezaba a hacer y después lo pasaba a los animadores, entonces si había que diseñar, no sé, una catedral también donde entraban los personajes, entonces eso yo lo diseñaba y lo pasaba al pipeline, le llaman ellos a eso, ¿no? Entonces lo iba uno pasando. Tienen eso supremamente organizado. Claro, el generalista es como ese que llamamos aquí el todero. El todero, sí, exacto, yo era el todero ahí. Así mismo. Pero ahí seguías siendo junior o ya subiste No, de ahí cargo? ya subí yo el rango un poquito. Entonces ya pasaba yo a hacer lo que ellos le llaman el regular, que es como, según, que tiene ya experiencia uno de 1 a 3 años más o menos. Entonces ya estaba yo ya en un nivel más alto, entonces eran las tareas que me tocaba eran un poco más complejas, ya no era, a pesar de que cuando yo estaba haciendo junior en el otro lado, pues me tocaban tareas en sí que en teoría no eran para junior. Ajá. Pero en título sí, pero igual en el otro lado sí ya fue otra historia. Ya era como un nivel un poco más alto en cuanto a producción y en cuanto a las responsabilidades que tenía ahí. Pero en general en estas dos empresas diseñaste personajes y también diseñaste escenarios y diseñaste maquinaria. Sí, era un poquito de todo. Fue revuelto de todo, más o menos. Tenemos varias personas pues, dentro de nuestra audiencia que son muy fanáticos de la parte de los videojuegos. De pronto podríamos mostrarles un flujo tuyo de un diseño de un personaje para que se motiven a volverse gomosos de este proceso. Desde que tenemos de pronto algo que podamos ver. Sí, claro, pues inclusive si quieren les puedo enseñar un proyecto que yo hice cuando apliqué a la segunda empresa. Claro. Porque cuando uno aplica a estas empresas, no es solo mande portafolio ya, sino que pasa uno la entrevista y después le hacen a uno un test. En esta empresa el test mío fue que tuve que ir 2 días a la empresa, a trabajar dentro de la empresa y desarrollar un proyecto de la empresa. Y ahí básicamente lo que ellos quieren es probar que uno pueda trabajar dentro del ambiente de la empresa, entenderse con la gente y que uno pueda entender el flujo de cómo es el trabajo. Y entonces, esto yo lo hice fue para la entrevista, para el juego, como viene el juego, el estilo del juego era más o menos así, que eran como, era muy mecánico y estaba ambientado como en un futuro no muy lejano, pero donde las máquinas más o menos estilo Terminator se habían rebelado contra la gente. Entonces yo básicamente lo que hice fue diseñar un enemigo para que estuviera ambientado en este juego. Entonces traté de imaginarme cómo sería, entonces más o menos algo con 4 patas. Este es el modelo que ya estaría dentro del juego. Entonces, a ver, les muestro. O sea, en esa parte después de la entrevista, no solamente le prueban habilidades de dibujo, sino también de propuestas conceptuales y diseño. Ahí Sí, le claro. tocó. Ujú. Entonces, este fue el diseño que yo hice. Entonces, este fue como el boceto de concepto. Entonces, acá yo, pues, lo que hice fue como buscarme unas palabras guía. Entonces, yo quería que las uniones fueran visibles,
que tuviera una estética un poco mecánica, que se viera, que tuviera movimientos semejantes a los de una araña y que estuviera ambientado en el juego de ellos. Entonces eso yo como que lo tomé como referencia para desarrollar esto y acá fue como haciendo un poco un estudio de cómo se tenían que mover las articulaciones, las piernas, porque pues en teoría esto lo tendría que animar alguien en el juego y el que lo vaya a animar pues si las piernas no se pueden mover bien pues va a tener problemas y esto me lo van a devolver a mí y yo voy a tener que arreglarlo. Entonces digamos ese tipo de cosas son las que ellos prueban, le ponen a uno ese tipo de retos. Y eso bueno, todo fue después, en 2 días. Sí, eso fue, eso es corriendo, pero pues que la gente no se asuste tampoco, o sea, no, Claro. ellos cuando uno se presenta a un trabajo de estos, ellos no esperan que uno sea el experto, ellos lo que quieren ver es cómo reacciona uno ante un reto de estos, ¿sí? O sea, no, porque nadie lo puede todo ni es perfecto. Y bueno, después ya pasé a 3D. Esperen a ver si acá carga. Y este es el modelo. Entonces lo creé en 3D y creé las texturas que se vieran un poco realistas. Bueno, claro que esto yo ya lo veo y como ya es viejo, esto es de hace 4 años, pues ya me da un poquito de pena mostrarlo, pero bueno, es más o menos, esto fue lo que yo hice en ese entonces. Entonces el flujo es como más o menos generar la idea. Y sobre todo lo que yo siempre hago es en lápiz y papel probar que las cosas van a servir, que es como normalmente lo que uno trataría de hacer en diseño industrial, y después ya ven la parte de producción, que es ya hacer que esto llegue a funcionar dentro de un juego. Eso está muy bueno lo que dice Leo, porque usted no abandona el lápiz y el papel. No, Por más que está no. metido en este mundo, no Ajá. se abandona. Exacto, sí. Para mí se ha convertido en una herramienta muy, muy importante porque es que en el papel uno puede probar muchas ideas, uno puede hacer muchas iteraciones. En cambio, si uno se empieza a diseñar en 3D, lo limita a uno el manejo que uno obtenga del software. O sea, si yo no sé manejar el software pues el 100%, voy a tener muchos limitantes y no voy a poder desarrollar mis ideas bien. Mientras que en el papel, pues sí, en teoría yo tengo que tener ciertas habilidades de dibujo, pero me permite muchas más cosas. O sea, ya es que tanto yo lo quiera llevar y ya después uno lo que hace es resolverlo, tratar de resolverlo en 3D. ¿Cómo quedó finalmente este personaje? No, pues este ya era el final, yo solo lo mostré hasta ahí, que fue esto fueron como renders, porque como era una prueba no se animó ni nada, sino era solo hasta ahí llegó. O sea, el resultado fue que la empresa lo vinculó. Exactamente, ese fue el resultado. Sí. Y uno más actual, Leo, uno que estés en un proyecto de un flujo de trabajo más actual que podamos mostrarle. Sí, claro, puedo mostrarles incluso, por ejemplo, esto, pero esto ya no es para videojuegos, estos son, digamos, el tipo de cosas que yo hago en mi tiempo libre. Entonces, lo hice, por ejemplo, para Halloween del año pasado y a mí me gusta mucho, perdón, el cuento de los personajes y entonces me gusta ponerme a diseñar cosas, las cosas que se me ocurran y entonces puedo mostrarles, por ejemplo, con creo que sí tengo un boceto, pero fue un boceto súper rápido, a ver si lo tengo acá en el iPad y se los puedo mostrar. En ese boceto yo no me fui muy a detalle, sino que salté de una al 3D. Bueno, si lo puedo encontrar. Ah, ya acá está. Este fue el boceto que yo hice. Espérame para que lo pongamos en pantalla. Sí, Déjalo ahí, yo lo pongo en pantalla grande para que todos lo puedan ver. Este fue el boceto que yo hice inicial con la idea de más o menos qué era lo que quería hacer. Y ya una vez, ya con eso, cuando yo sabía más o menos a qué dirección yo quería coger con eso, salté a un programa de esculpido digital que es que se llama ZBrush. Y acá fue donde yo empecé a esculpir el personaje. Y entonces para mí esto fue un ejercicio chévere porque normalmente estos personajes cuando los hace acá los esculpe con simetría. Entonces lo que uno solo tiene que esculpir un lado, ¿no? Entonces ahorra uno tiempo porque lo que esculpe uno en un solo lado se refleja al otro lado. Y lo que yo hice en fue
esculpirlo sin simetría para obligarme a entrenar un poco más el ojo, a aprender un poco más de proporciones, de que el personaje quedara un poco más proporcionado y no siempre como que tener la facilidad de la herramienta de simetría. Y nada, lo que hice fue acá construirlo como pieza por pieza. Acá pueden ver pues, la base, como que hice las cabecitas y las acomodé acá. Después le empecé a tratar de, en su cuerpo, pues la idea mía era que el cuerpo estuviera hecho de madera, pero como es un personaje tiene que verse real, entonces emular los músculos, que los músculos funcionen como de verdad funcionan en un cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, acá el deltoides, que entre donde entra el deltoides de cualquier persona, digamos que en la posición que él está también, que los músculos de las piernas pues tengan sentido y no que se vean raros. Entonces también hay que estudiar anatomía. Sí, bueno, eso también a mí, pues la anatomía uno nunca va a terminar de aprender, y de hecho, pues yo, por ejemplo, yo tengo acá en mi escritorio esta figurita, y cada que yo esculpo algo la utilizo como referencia porque pues es que son muchos músculos, son muchísimos, y pues yo sí tuve que sentarme a aprenderme por lo menos los principales, los que les dan la forma al cuerpo humano, para poder uno, pues una vez uno los conoce y entiende por qué funcionan así y por qué están donde están, puede uno romper las reglas. Entonces puede uno ya empezar a diseñar personajes que no tengan proporciones como las de un ser humano normal, sino por ejemplo algo así, porque una cosa así pues no puede existir en el mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Pero tiene rasgos que lo hacen un humanoide, ¿no? Pues que esa es como una regla del diseño para el entretenimiento, que siempre se dice que uno, cuando diseña algo que no existe, tiene que ser 70% fantasía y el 30% restante basado en la realidad, como para que tenga uno una base donde pueda uno pues basar sus diseños, y no que todo sea inventado y pues la gente no lo va a entender si todo es inventado. Claro. Y luego del flujo ya de hacerlo esculpido, ¿qué sigue? ¿Dónde lo renderizas? ¿Cómo sigue? Luego de esto, como esto es un proyecto rápido, yo lo pinto acá en Zebra, ya le doy los colores y paso a Blender, que es donde yo hago como mis renders, que este es un proyecto que yo de hecho estoy haciendo ahorita, que es ahorita estoy tratando de hacer un proyecto por semana, como para aprender cosas nuevas y esto. Entonces yo vengo acá y como que sí, me armo así mis escenitas con luz y trato pues, de cuadrar las cámaras y la composición. Entonces si ven acá, pues le pongo materiales a todo. Y ahora lo que estoy haciendo, yo utilizo librerías de materiales para no tener que crear todo desde cero, porque no tiene sentido. La idea es, lo importante siempre es el resultado, y el cómo llegue uno allá al final a los clientes y a la gente, pues no le importa. Si la cosa funciona y se ve bien, pues ellos nunca le van a preguntar, no, es que usted se bajó estas texturas de tal lado, entonces no, eso es trampa, no se puede hacer, ¿no? si usted el resultado final es bueno, pues no importa lo que venga detrás, cómo lo hizo usted, ¿no? O sea, si lo dibujó o no lo dibujó inicialmente, no importa. Entonces yo vengo acá a Blender, como que cuadro la composición, hago un render rápido, y una vez pues esté más o menos contento con esto, pues me voy a Photoshop. Igual este no está terminado, pero acá en Photoshop pues le arreglo cosas, no sé, le empiezo ya... Este es el render que yo me traigo, y le empiezo a hacer como arreglos, empiezo a jugar con las luces, con los enfoques de cámara. A ver, muestro acá. Este es el render, y acá voy moviéndole y probando cosas, viendo qué funciona mejor, qué no funciona, los desenfoques de cámara. Entonces, digamos, en estos proyectos ahora estoy aprendiendo mucho de lo que es contar historias, que no es simplemente modelar uno algo y ya, sino cómo puede uno contar una historia con una imagen de estas. Que no es fácil, es otro mundo supremamente complejo, pero... Estas son las obras que se convierten en piezas de arte que las compran, que nos Pues comentaba sí, detrás de sí. cámara del tema del dinero.
lo que llaman NTFs, que ahora se está comercializando con criptomonedas. Entonces, por lo menos esta en específico es una crítica que yo le hago en sí a eso, porque el problema que tenemos muchos diseñadores o artistas es que hoy en día con las redes sociales uno se preocupa mucho por los likes y porque la gente le dé a uno como esa aprobación. Y pues es triste porque, ¿verdad? Uno, por lo menos yo soy una persona que empecé a hacer esto porque desde chiquito me gustaba, siempre me apasionaba. Entonces es más poco como por el gusto, pero como que llega un punto donde uno le empieza a dar mucha importancia a eso, y eso está pasando ahora con los NTFs. Y es que como se han visto casos de obras que se han vendido también, que pues, para la gente que no conoce básicamente lo que es esto, es un mercado de arte, pero para el arte digital, y funciona igual. O sea, cuando la gente compra una imagen de estas, reciben una, como un archivo o un código que lo que hace es que dice que esa obra le pertenece a esa persona, igual que en el arte físico. Cuando uno compra una obra le dan un certificado de autenticidad. Igual en el mundo del arte digital, ahora hay este mercado, entonces esto le ha abierto las puertas a muchos artistas, que es muy bueno. Entonces, claro, tienen la oportunidad de generar otra fuente de ingresos, de darse a conocer a través de esto, pero mucha gente lo está viendo tal vez por el lado que no, si quieren es solo hacer cantidad y volverse ricos, mejor dicho, porque hay gente que ha vendido imágenes de estas por 60 millones de dólares. Entonces, nada, como que se me ocurrió a mí empezar a hacer esto. Entonces, es como una marioneta que dice inicialmente, está pidiendo como, no sé, dinero, que dice que va a bailar por likes, y luego ya no por likes, sino por Ethereum, que es como la moneda a la que le pagan a uno en estos mercados. Y nada, entonces esto es como como el tipo de cosas que yo hago en mi tiempo libre. Digamos, cuando empezó lo de Corona, yo también hice algo también sencillo, que fue que es cuando la gente se volvió loca y empezó a comprar de todo, y iban a los supermercados y se compraban todo el papel higiénico y esas cosas. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo eso. Y esto fue lo que yo me imaginé. Yo me imaginaba a las personas así, mejor dicho, cogiendo todos los papeles higiénicos y así como locos, como bestias, guardándoselos para nada. Entonces, como que eso es Ahora, Leo, en ese que estamos hablando ahora, ¿cómo fue ese paso de los videojuegos al diseño digital en sí? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, pues ahora viene el cuento en la empresa donde yo estoy, que se llama The Modern, que es una agencia digital que desarrolla experiencias digitales. Entonces, acá tenemos clientes como, pues no sé si conozcan a Royal Caribbean. Entonces son clientes que buscan crear experiencias digitales en sus puntos de venta o en sus websites, o en este caso en un barco nuevo que ellos estaban construyendo para el mercado asiático en China. Entonces nos buscaron para que creáramos una experiencia. Entonces ellos tenían dentro del barco un área de entretenimiento donde querían crear juegos, y creamos un juego para el barco que funcionaba con unas plataformas donde la gente se paraba y controlaba al personaje que estaba dentro del juego con la plataforma. Y a ver, les pongo el video pues para que se entienda un poco mejor. A new dynamic game experience with an innovative and custom body tracking controller. Entonces este era básicamente el juego. Y acá, como pueden ver, como que lo controla uno con esta tabla. Este es el barco para el que se hizo. El barco lo construyeron acá en Alemania y se lo llevaron después hasta Shanghai, China. Y bueno, acá pueden ver, por ejemplo, cómo fue el desarrollo de todo el mundo, cómo se empezó a desarrollar el personaje, cómo se animó. Construimos también las plataformas. Esta es la plataforma, por ejemplo. Y este es el área donde está el juego, que es como el área de entretenimiento, donde pueden ir pues todas las familias. La idea era que todo el mundo pudiera jugar y que fuera más o menos como esos arcades o las maquinitas que uno conoce en Colombia, que antes ya no las hay, ¿no? Pero lo que había en los 90, más o menos.
Y este proyecto pues fue On muy Royal chévere por eso, Caribbean's porque Far fue East como Adventure una for years aplicación to come. en un ámbito que no es tan común para los videojuegos, que es como es una empresa que se dedica a hacer viajes de cruceros y nos buscó para hacer este tipo de cosas. Y yo precisamente cambié a esta empresa por eso, porque me llamó mucho la atención este tipo de proyectos. Y entonces acá es lo mismo, este fue el desarrollo del personaje, por ejemplo. Todo desde el boceto hasta el modelo en 3D. Y bueno, acá pues como para hacer un paralelo es otra cosa que a mí me interesa mucho es la impresión 3D y el mundo de los juguetes. Y por ejemplo este personaje yo lo imprimí acá en 3D. Y acá está. Buenísimo. Lo imprime usted ahí con Sí, su exacto. Acá tecnología. atrás, no sé si pueden ver, este es como mi taller. Allá está la impresora de resina. Al lado, ahí está la de filamento. Y allá atrás es donde como que yo hago todas las cosas. Y donde me divierto. Este es como mi mini taller, donde hago todo este tipo de cosas. Y Qué buena experiencia, Leo. Te pregunta por aquí en el chat Alberto Camacho que si dentro de tu experiencia has diseñado algo del entorno tuyo, como historias del mundo de tu entorno. Dice aquí, te voy a leer literalmente lo que te pregunta, que dentro de tu extensa experiencia de producción has elaborado alguna obra que tenga relación con historias del mundo, de su vida antes de radicarse en Alemania, o ideas o referencias surgidas de tu país de origen, dice Alberto Camacho. sí, eso es lo que estoy incursionando ahora, porque lo que he venido haciendo hasta ahora ha sido muy relacionado con temas muy comerciales, con proyectos comerciales, y eso es lo que ahora me interesa a mí más, como tratar de contar historias, tratar de involucrar más pues esa historia que me ha traído hasta donde estoy hoy en día, que me parecería muy, muy interesante y bonito, porque es que hasta ahora he trabajado más, es como más en generar productos y proyectos para otras personas y no tanto en comunicar o usar mi propia voz para ese tipo de proyectos, y es lo que estoy tratando de hacer con las cosas nuevas. Y eso Bueno, te va a trabajar para cine. No, yo iba a hacer un comentario muy, Claro. solamente que no creo que sea tanta casualidad que, o sea, Alberto Camacho es un pamplonés, artista de la Universidad de Pamplona y tío de Leo. No sé si es una casualidad, no sé si es una casualidad o alguien como, me pareció con Alberto Camacho, y si es Beto, qué bueno que nos está acompañando. Y si no, saludos a Alberto Camacho, homónimo del profesor Camacho, Ajá. y tío aquí de Leo. Ya, Buena la era eso. aclaración, sí. Sí. Y para cine, ¿has trabajado para cine o alguna cosa, Leo, no? Sí, lamentablemente eso no puedo mostrar porque es que en esos proyectos lo hacen a uno firmar unos contratos de confidencialidad. Claro. Pero en teoría eso debería estar saliendo este año y ya podré colgarlo y mostrarlo. Qué bueno. Porque sí, pero sí he hecho con una empresa de Estados Unidos, precisamente. Tocó para la temporada 3. Exactamente, sí, ya lo podremos mostrar, ojalá. Bueno, pasemos a la pregunta 7. En este momento, pues en este diseño de experiencias digitales, Leo, ¿qué papel juega el diseño industrial en ese diseño de las experiencias? Bueno, en este diseño de las experiencias juega un papel bastante importante porque, por ejemplo, solo en la creación de un juego uno lo que está haciendo es crear mundos que en teoría no existen. Entonces, por ejemplo, en la creación de los objetos pues tienen que verse reales, tienen que dar la impresión de que es un objeto que tiene sentido, que podría existir en este mundo, y es donde entra el diseño industrial a cumplir ese papel. Y, por ejemplo, también en la creación de las tablas donde yo estaba hablando, que es donde separan las personas. Tuvimos que hacer muchos tests de que sí sirvieran, porque tenían que servir para niños y para adultos, para personas de diferentes pesos y diferentes tamaños. Y sobre todo las proyecciones que se hacían dentro de las tablas para que si la gente sí, en cuanto a usabilidad, sí entendía el funcionamiento. Entonces es como que lo mismo que venía diciendo, es aplicar los mismos principios que uno utiliza cuando está diseñando productos, pues por así decirlo, tradicionales,
trasladarlos a este mundo porque siguen siendo productos, la gente los va a tener que usar, tienen que entenderlos, tienen que en el mejor de los casos, un producto no debería venir con manual, sino que por sí solo debería explicarse su funcionamiento. Y bueno, eso es una tarea que no es fácil, pero si se apoya uno en el diseño industrial, pues es muchísimo más fácil llegar a un resultado pues efectivo a final de cuentas. Creo que de ese sí tenemos algunas fotos que podrías mostrarnos ahí el proceso de ese diseño, ¿cierto? Uh-huh. Sí, que es esta parte, por ejemplo. Esto es lo que estaba hablando. Estos son videos de los prototipos que hicimos dentro de la empresa. Y entonces, bueno, esto es ya en cuanto a la parte técnica, todo, pues el caparazón, por así decirlo, que llevaba todos los circuitos por dentro, eso también se tuvo que hacer una serie de diseños CAD también y adaptarlos para que, pues porque esto se iba a estar moviendo de un lado a otro en el transporte para que los circuitos no se fueran a dañar, también para que tuviera una vida útil bastante larga y porque es que estos barcos están por todo el mundo y si se daña una cosa de estas, uno no puede mandar a alguien a que vaya y la repare, entonces tienen que ser bastante robustos. Y bueno, por ejemplo, el diseño de estas salas de entretenimiento también es algo que uno conoce, digamos, ya en cuanto al diseño de interiores, pero también se hizo en este caso. Que esto sí es un poco más tradicional, pero pues va de la mano con todo el proyecto, con todo lo que veníamos ahí desarrollando. Claro. Y nos contabas fuera de cámaras que estabas incursionando ya en el diseño incluso de juguetes. Sí, es como un hobby, es muy chévere, pues este es un proyectico que hicimos con un artista de Inglaterra, porque ahora básicamente hay un mundo muy grande del diseño de juguetes de coleccionistas, porque prácticamente la gente que creció con todos estos, los cómics, los personajes, los superhéroes de los 80, 70, hoy en día es gente que ya tiene poder adquisitivo, pues un buen poder adquisitivo, entonces les gusta mucho coleccionar este tipo de cosas. Y él hace series de juguetes, de 20 juguetes más o menos, y los vende a coleccionistas. Entonces un día pues vio como que mis cosas por Instagram y me escribió y me dijo, oiga, ¿no le gustaría hacer una colaboración algún día? Y yo pues le dije, pues de una, ¿no? Súper chévere porque pues a mí también me gustó eso mucho de cuento. Entonces desarrollamos este juguetico que mezcla temas pues de la cultura contemporánea, que tiene mucho que ver con los superhéroes como Spider-Man, como Batman, y de las películas, por ejemplo, como Volver al Futuro. Entonces acá veo unos elementos en su vestimenta de Volver al Futuro. Entonces le llamamos el Convention Nerd, que es básicamente un nerd de esos que van a las convenciones de cómics. Y pues acá está este es yo esto lo hice en 3D, lo imprimí, se lo mandé a él y le hizo copias y él los pintó. Y lo tengo acá, esta es la copia, este es el juguetico. Y se le pueden pues como cambiar las cabezas acá. Y esto fue lo que hicimos y le diseñamos pues el empaque y... Mostrémoslo ahí en pantalla grande, Leo, para que la gente... Acá está. Se le puede quitar la cabeza, tiene cabezas diferentes, bueno, las otras no las... Ah, sí, acá tengo otra. Que son también, sí, por ejemplo, es una cabeza de Star Wars, de un personaje de Star Wars. Y esta es la de Batman. Uy, creo que se me cae. Ahí está. Y ya, entonces la idea era como que la gente comprara el juguete y comprara las cabezas de los personajes que les gustaba y los coleccionara. Hicimos unos como 20 copias más o menos que se vendieron a coleccionistas así y después se sacaron otras cabezas nuevas y así. Entonces como que con él hemos hecho un par de proyectos, tenemos otros por ahí que todavía no han salido, que después ojalá se pudieran mostrar. Y esto es más como un hobby, que es como lo que yo hago en el tiempo libre, porque me gusta mucho también ese mundo de la impresión 3D, que es un mundo que es nuevamente tratando de conectar otra vez con el diseño industrial, que es como no solo hacer todo en digital, sino tener algo que pueda sostener en las manos, algo tangible, en este caso un juguete.
Por ahí Súper fuera de bueno. cámara nos habías mostrado un proyecto de un Wolverine que tenías, que lo habías hecho completo en todos los pasos, de pronto para que lo miremos. Exacto, sí. Entonces acá está, este. Este fue también uno de esos proyectos que yo hago en el tiempo libre. Y este es un personaje que a mí me gustaba mucho y a mí me gusta más, sobre todo en los personajes, probar cosas estilizadas. A mí no me gusta el realismo tanto, porque, pues no sé, el realismo yo digo, pues para eso sale uno a la calle y ya tiene todo lo que se ve así súper realista, las texturas las puede uno experimentar mucho mejor. Entonces en este tipo de proyectos yo trato de hacer cosas más estilizadas, jugar con las formas, con las proporciones. Y este también lo empecé como un proyecto así, que dice en tiempo libre normal y después lo imprimí, por acá lo tenía, a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a buscarlo acá. Acá está, esta es la impresión que yo... Esto fue cuando empecé yo a imprimir cosas en 3D, cuando empecé a probar esto fue en resina. Ajá. Y pues para mí me hizo mucha ilusión porque yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad eso era carísimo, o sea, una impresora costaba, no sé, $40,000 y hoy en día pues la que yo tengo acá me costó como 600 euros y hoy en día hay unas mucho más baratas con las que uno puede llegar a estos mismos resultados y pues es una experiencia muy, muy bonita pues que puede uno sostener en sus manos algo que uno creó en forma digital, ¿no? Que es como que todo lo que la tecnología nos ha permitido. Ya no tiene uno necesariamente que saber esculpir de forma tradicional para hacer este tipo de cosas, sino que lo facilita. Claro. No, pues Leo, como dijimos al principio de la entrevista, podíamos quedarnos 4 horas hasta la 1 de la mañana, Sí. hora alemana, Sí. ¿cierto? Porque vemos ahí en su portafolio, cada vez que abre y muestra imágenes, seguramente habrá Se posibilidad puede uno quedar ahí. de Sí. conversar de técnica, de arte, Ajá. de diseño Sí. propiamente. Entonces, pero bueno, como los programas son así, con el tiempo limitado, entonces Para la pues próxima. nos deja, sí, nos deja ahí muy entusiasmados para la Sí. próxima. Pero Exacto. antes de cerrar, siempre hacemos una pregunta a los invitados, que pues ya sale, digamos, de lo que estamos hablando y se vuelve más general. Y Ujú. es, le preguntamos que, ¿dónde creen que radica la magia del diseño? ¿Dónde está esa magia del diseño? Ujú. Nos están viendo seguramente diseñadores, ingenieros, artistas. Entonces, Ajá. Bueno, sí, pues es una pregunta jodida, ¿no? Pero me imagino que la hicieron a propósito, pero pues pensando para mí, yo creo que la magia del diseño está en que en que es algo que nos pertenece a todos. O sea, no es solo, no le pertenece solo a los diseñadores, porque el diseño es un proceso de colaboración, es un proceso interdisciplinar. Un diseñador solo no puede llegar a resultados. El que diga eso, pues está mintiendo. Entonces yo creo, por lo menos en cuanto a mi experiencia y mi opinión personal, es la magia, para mí el diseño es el poder crear en conjunto, que podamos crear y el entender que el diseño es algo universal, es algo que le pertenece a todos los seres humanos. El ser humano de por sí, por naturaleza, es creativo y por ende tiene la capacidad de diseñar. Y eso es lo bonito, que el diseño permite que todos unamos nuestras fuerzas desde nuestras profesiones, lo que sea, o la experiencia personal, para llegar a resultados que ya sea pueden mejorarle la vida a la gente, o en el caso mío pueden entretener a la gente, que de una otra forma es mejorarles la vida. Y eso es lo bonito y eso es lo que yo creo que en mi caso, pues lo que me hace feliz de estar haciendo este tipo de cosas. La no, buenísimo. oportunidad de colaborar con otros profesionales y otros creativos. Ah, Qué bueno, excelente. no, pues qué gusto, Leo, haberlo tenido en Frecuencia Creativa. Y No, muchas muchas gracias gracias. por compartir este espacio, ¿no? Un Por honor aquí estar hay aquí unos con ustedes. saludos desde el chat, Carlos, para Leo. Sí, Alberto Camacho Serrano, sí es pamplonés, Ah, es sí, el familia, familia. maestro Camacho, Por aquí saludo. te saluda Alejandro Peñalosa y te escribe que es la magia de saber que el diseño industrial está en todas partes
Y José Exacto. Fernando Ospina te escribe por aquí que eres un gran talento y te pregunta que si le puedes mostrar algún proyecto que hayas modelado con las manos, que hayas trabajado el modelo tú mismo. Con las manos, uy, acá no tengo nada de momento, pero se lo quedo debiendo. Pero sí tengo unos, lo monto, si quiere, lo monto al portafolio o al Instagram para que lo vean, porque no tengo las imágenes acá, pero sí he hecho un par de cosas. La idea es que sigan en contacto con él, José. Si tienes interés en conocer un poco más de Leo, pues te recomendamos que ingreses al Instagram de Leo, que es este. Aquí lo tenemos proyectado en pantalla. Si quieres enseguida te lo pongo ahí en el comentario para que lo puedas seguir. Y puedes seguir también la página de Leonardo, que es esta. Aquí la vamos a poner y enseguida te la comparto en comentarios para que sigas ahí conectado con el trabajo de Leonardo, que nos parece pues un ejercicio muy bien inspirador para todos desde Colombia para el mundo, haciendo cosas muy bacanas. Muchas gracias, Leo, por compartir con nosotros en Frecuencia. Siempre pues muy contentos por este espacio pues que le permite a muchas personas llegar a conocer a estos profesionales del diseño haciendo cosas muy valiosas en el mundo. Muchas gracias. Te agradecemos ese espacio. Pues yo creo que vamos llegando, Carlos, al final. Sí, tocó. Despedirnos. Tocó, ¿no? Tocó, pero muy podemos quedarnos con Leo más tiempo, pero ya va siendo hora de finalizar nuestro live. Les contamos que la próxima semana tenemos una invitada muy especial desde Mozambique, Diana Sierra, para que se conecten. También tenemos diferencia de 7 horas, entonces estaremos a las 2 de la tarde, así como con Leo. ¿Y el jueves? No viernes, ¿cierto? Es el viernes, sí, el viernes. ¿El viernes? El viernes, sí, señor. Yo les confirmo la fecha, estará publicada en todos los medios digitales para que se conecten, estén ahí en la conexión con Frecuencia Creativa, pues no siendo más en la tarde de hoy en Colombia y noche ya en Alemania. Leo, muchas gracias por dedicarnos este espacio. No hay problema, con gusto. Y esperemos volverte a entrevistar más adelante por acá en Frecuencia Creativa con Carlos. Bueno. Qué gusto, Leo. Bueno, nos hablamos. Nos vemos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Frecuencia Creativa, un programa para la divulgación del diseño, la innovación y la creatividad. Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM en asocio con Diseño para la Paz y RAD Colombia.